¿Qué pasa? Perdón, es que nos acaba de insultar el técnico por cascos y me voy a ir. El técnico no es el técnico, es Alejandro Zapatero. Que bastante tiene con el apellido que tiene. El nombre, como o sea, dices que te ha insultado y después dices nombre y apellido. No estoy nada de Está acuerdo. bonito. Alex, No voy a decir lo que eres- me ha dicho. No sé si ha sido a mí, Alex, o a todos. Ha hecho el fuck you. Con Dilo. Con el dedito, no. Que no. Ahora recogiendo cable, que es lo que os gusta a los técnicos. Para eso valéis. Eso es. Para recoger cables. Ya está. Toño. Claro, Toño, cálmate. está ocultando que ha llegado tarde con agresividad. Estoy ocultando que estoy triste. Ya. O sea que ya está. O sea, que te callas, que voy a llorar. A ver, no vamos a llorar porque primero somos adultos. Y los adultos no Perdona, lloran. ya lo dijo Miguel Bosé. Los adultos lloran, tienen que pelear. Los adultos tienen que pelear. No dijo eso. Sí, ya sabéis que mañana, mañana es el último día del Mañana Más, tal y como lo conocéis, más o menos. Pero luego llegará un Bright New Day diferente. Va a metamorfosearse. Claro, Y evolucionará. Exactamente, vamos a abrazarnos todos en una especie de capullo. Capullo. ¿A Carmona? A Carmona. Nos abrazamos a Nos Carmona. acarmonamos y luego en septiembre hacemos y volvemos a aparecer en forma de mariposa. Mariposa. Más mariposones que nunca. Más ¿eh? mariposones Mañana que más, nunca. claro que sí. Faltaba Viva. un poco de mariposeo. Pero vamos, que no os agobiéis, o agobiad, haced lo que queráis. Pero quiero decir, hay una parte que se va, una parte que queda y otra parte que nace nueva. Y Aquí cada uno que transite las emociones que tenga que transitar. Este verbo ya lo voy a dejar de usar esta semana. Pero no hay que cerrar el grifo de la emoción, chico. vale. Ese té que has traído está muy, muy frío. Claro, porque no me ha dado tiempo. No tengo paciencia. El té tiene que transitar por todas las temperaturas también, ¿vale? Es agua con un sobre que está ahí. Esto no es cúrcuma, ¿no? Perdona. No, Esto es. se acabó la Chai, cúrcuma. si lo pone la Chai. etiqueta. Chai, Que me echáis. que te echamos. Todavía no he hecho la Que sección. te echamos, venga. A la sección y luego te echamos. Venga, va. Y ahora, bro, voy a contar algo muy random. A veces a nuestros jóvenes les da cringe escucharnos porque, literal, no tenemos aura. No es que nos troleen, es que no los entendemos. Si ustedes tampoco han entendido ni una palabra de lo que les acabo de decir, se lo aclaramos. En España ya sabe que tenemos palabras para todo. Vamos a ver una cosa. ¿Cuántas piezas se han hecho ya del vocabulario de cómo hablan los jóvenes? ¿En la historia? Sí. ¿Cuántas noticias se han hecho ya de esto? Mazo, full, a saco, Mazo. nivel Dios, en plan infinito de piezas de estas cosas. Por favor, que ya sabemos que hablan así. Empezó con los jóvenes son unos pasotas. Sí, Los pero jóvenes esto en son unos pasotas. 1952, Claro. cuando no había tele. Ya sabemos que tienen otro vocabulario, ya sabemos que tienen una jerga, ya sabemos incluso que se mofan de que otras generaciones no se enteren de lo que están diciendo. Chao, pescado. Punto. Es que ya Chao. no se puede hacer mucho más. Claro, asumámoslo. Chao, Ya pescado, está, se chao acabó, pescado. se acabó. Por favor, la batalla entre generaciones va camino ya de convertirse en la batalla de los 100 años. De verdad. O sea, van a aparecer 3 generaciones más y todavía seguiremos discutiendo si Ay, dices qué Aura raro y… hablan los jóvenes Por ahora. favor. Por favor. Por favor. Basta ya sabemos que somos generaciones diferentes, por favor. Que mi madre escuchaba los Platters y yo no. ¡Punto! ¡Se ha acabado! Chao, pescado. Bueno, donde hay una batalla ahora mismo es dentro de Moncloa. Ya empiezo ya el todo mal, ¿eh? Sí. Una trifulca entre defensa e interior. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Hombre, a ver, claro, yo te digo, si hay dos ministerios en este país que se pueden pelear, son defensa e interior. Claro. Tienen todo el material a su disposición, tienen porras, pistolas taser, pelotas de goma, tanques. ¿Con qué se van a pelear educación y sanidad? ¿Con una jeringuilla y un borrador? Uy, te tira el borrador en la cabeza. Claro, hombre, eso duele y la jeringuilla pues un poco también. Hombre, la jeringuilla, te pone una jeringuilla con… Pero tanque gana jeringuilla. Entonces, digo que entre ministerio y defensa se pueden pelear. Sanidad yo también lo metería. Sanidad te puede también dormir. O te puede, Cierto. te puede anestesiar. Con propofol, Con pero propofol. qué maravilla de armas el propofol. Marina, ¿quieres hablar de las pastillas que estás tomando? Ay, dame una, No, por y favor. hablando de pinchar, o sea, sí que puede ganar sanidad. Yo ya no me duele el cuello y el pinchazo que me dieron en el culo, o sea, yo sigo sin poder tumbarme. Cada semana le toca estar mal a una persona. Marina el lunes era un robot y llamamos a recursos humanos, dijo, no nos mandéis robots, no sé qué, queríamos personas y tuvieron que pincharla. Marina, el tronco y la extremidad de que es la cabeza se movían en una única dirección. Y ahora a Toño le he dado envidia y entonces se lo ha pedido él.
Claro. Sí. Ahora Bueno, te ha pasado. la movida básicamente, esta de que estamos hablando, ¿no? Entre defensa hablando y tú. interior, es entre Marlaska y Robles. Marlaska y Robles, que es como un nombre de una serie cómica policial, ¿no? Marlaska y Robles. De Antena 3. Sí, La mola, mola, vuelta. es verdad. Bueno, hay una guerra de versiones entre Margarita y Marlaska que están teniendo un beef a cuenta de si se avisó o no se avisó de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ¿no? Bueno, Marlaska asegura de que ¿De no qué? hubo nada. No hubo nada que permitiera prever lo que ocurrió el 30 de julio. ¿Qué aviso, bro? No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Atisbara lo que iba a suceder, lo Sí. que finalmente Sí. aconteció. Es un poco frase de cuento Marlaska, ¿qué le ocurrió? en castellano latino, ¿no? En YouTube. Podría ser el discurso de una Miss. También hablan así. Lo que finalmente aconteció. Podía saberlo. Bueno, esto es lo que dice Marlaska. Margarita sostiene que el CNI sí que detectó señales, mensajes en redes y que el día antes, el 29 de julio, avisó de una posible entrada masiva y compartió la info. Día 29. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente, para poder entrar a nado, aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino. Y el que avisa no es traidor. Marga dice, facto. Esto, voy a intentar hablar Vale. como, facto, había info. O sea, está bien. Pero Bueno, está muy bien que lo hace con ese funcionario que está en la delegación de gobierno y te ve que hay una convocatoria para entrar a nado. Ese funcionario era de mi ministerio. espera, porque la cosa va a más. Marlaska vuelve a simpear, vuelve a insistir. Ah, mira, siempre. Esto lo he tenido que Guau. buscar. Insiste en que no hay ningún informe de aviso. Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció y volveré a repetirlo. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. Permíteme que insista. Bueno, Marga se calienta, se empieza a poner un poco de Lulu y dice, mira, es que, vamos a ver, no hace falta que haya un informe físico. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos de servicios de inteligencia. Con que te manden un mensaje por Discord, ya está, estamos avisando, ¿no? Estaría genial que hubiera una carta a mano, escrita a mano, que dijera, en Instagram hay una de estas que... Érase una vez que había un mensaje masivo en redes que Querido compartieron. Vivas. Bueno, para meter aún más lore en el drama Vale. Joder, no hay quien te pare. Estás- y más Macu también, Venga. la propia delegación del gobierno en Ceuta dice que tampoco recibió ningún aviso que anticipase tamaña magnitud de entrada. Desde Moncloa dicen que no hay nada de beef entre los dos ministros, pero que la versión completa y la que tiene el respaldo es la de Marlaska. ¿Se os ha pasado el enfado? No se les ha pasado. Claro, mientras el PP, en concreto Esther Muñoz, está ahí farmeando aura delante de la propia Margarita. Le han preguntado si tenía información de los días previos de las agencias de servicios de inteligencia y ha vuelto a repetir que no. Es decir, que mientras usted estaba aquí diciendo que sí, Marlaska ha dicho, y cito textualmente, ningún servicio de información atisbó nada parecido, con lo cual estoy convencido de que todo el mundo actuó correctamente. ¿Quién miente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esther Muñoz y la queso. Ya me estoy Sí, perdiendo. sé que Eso, me estás- eso creo que está un poco pasado Y ya, la, ¿eh? la queso no se ha pasado, la que soporta. Marina tiene en su casa ejemplares Sí. de Sí, que, tengo tiene- ejemplares de esta que fauna. hablan sí. ese idioma y la queso no es. Y la queso ya. La queso. Bueno, pues quito la queso. No hay la queso. Ay, sin queso. Bueno, al mismo tiempo en Marruecos ha reaparecido el rey Mohamed, Mohamed VI, porque Sí, esto six. no hablamos en ordinal, no en cardinal. 6-7. Es la primera aparición. Mohamed 6-7, es verdad. puede Mira, ser. porque a poco que crezca un poco, ya es 7. Es la primera aparición pública después de esta crisis. También, ni una foto en bañador le han hecho. A nuestro presidente sí, a Mohamed VI Ya, es no hay verdad. fotos en bañador. Bueno, ha sido en un acto religioso en Rabat donde ha aparecido y donde el ministro. Me corto, ¿no? Parece que me corta Marruecos lo que voy a decir. Donde el ministro de Asuntos Religiosos ha pronunciado un discurso donde hablaba de la lucha sagrada para liberar Ceuta y Melilla, a las que llama ciudades ocupadas. Claro, Margarita, a estas alturas de la noticia, que nos está escuchando, no está para nada chill. Está lo contrario a estar de chill. De la misma manera que no voy a aceptar que ningún ministro de ningún gobierno, en este caso de Marruecos, pueda poner en duda la españolidad de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son España, la mejor España, y no se tocan. España tiene ya un nivel que no nos libramos. Bueno. Esto lo hemos hablado ya, ¿no? Voy a parar aquí. A lo mejor No, es que para- ha vuelto a decirlo. Ah, vale. ya lo Anteriormente dijo,
Ay, ¿cómo fue? La buena España. No son españolas, son más que españolísimas. Son Españolísimas no, lo siguiente. Lo siguiente. Digo, pero si España, es verdad que España no se acaba donde acaba el mar. No, hay llega a barcas Canarias, para seguir. por lo menos, ¿no? Sí, Hay sí. barcas para seguir. Pero que Ceuta y Melilla sean la mejor España, yo no voy a meterme ahí. Tienes razón. En la península es una España un poco... Está conquistada, pero en realidad Estás margariteando. La España buena es la de Ceuta y Melilla. Yo, El sinceramente, origen de España está en Ceuta y Melilla. Y luego la península, pues bueno. Yo creo que para dilucidar Ahí. el lugar donde se sabe qué parte de España es la mejor España es el Grand Prix. Que vayan al Grand Prix, que Ceuta y Ha Melilla ganado Ceuta. se enfrenten a Poliñá y a Pradejón, que están en semifinales del Grand Prix, y ya veremos quién es la mejor España. Es la mejor España. Si hay gente de Melilla que sube mejor la cucaña, pues pa'lante Melilla, lo mejor de España. Si hay alguien de Ceuta que atraviesa los troncos locos y no se cae, Pa' mejor ti. que Pradejón. Ahí está. Claro que sí. Y como Bueno. pierdan, para Marruecos. Por favor, basta ya. No, por favor. Hay una relación también un poco turbia entre dos vecinos y vamos a hablar de ella porque es Estados Unidos y Canadá. Está habiendo una escalada de guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Tú me hablamos. subes, yo te subo. Mientras estamos hablando, se están subiendo. Canadá ha anunciado una respuesta arancelaria dólar a dólar a los nuevos aranceles de Estados Unidos. Ahí hay mogollón de productos, ¿eh? Hay acero, piezas de coches, productos lácteos, muebles. O lo compro en los chinos en el Alejo. Ahora es más barato en el Alejo. ¿Por qué está sonando un pato? Perdón, es que esto me confunde, ¿no? Bueno, nadie... Ah, bueno, claro, hablan de productos, pero nadie ha hablado de cancelar o no vender la serie de hockey sobre hielo esta de Canadá, de los canadienses, la de Hit el Rivalry. Como se cancela Hit el Rivalry temporada 2, ahí hay bofetadas. No hay una guerra comercial, hay una guerra directamente. De Canadá, reconozcámoslo, no sabemos nada. No sabemos, por no Hombre, saber. Sirope de Arce, que tienen parques naturales muy bonitos en otoño. La policía Y montada. Eso es. Pero y dime, ya. cuando dicen dólar a dólar, ¿qué dólar tiene Canadá? El dólar canadiense. Es otro dólar. No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos. No sabemos nada de Canadá. Bueno, ha amenazado Canadá. ¿Y qué ha hecho Donald Trump desde su red social? Fuego en el fuego. Eso, Claro. ha dicho que Canadá lleva robando a Estados Unidos durante décadas y ha amenazado con cambiarle el nombre al lago Ontario, que atraviesa los dos países, y ponerle Lago América. Este tío es O sea, tonto, al o sea. Golfo de México también le quería cambiar el nombre a Golfo de América. O sea, cambiarle el nombre a las cosas ya está en top 1 de medidas amenazatorias de Trump. ¿Qué cambio de nombre va a ser el siguiente? ¿El de las cataratas del Niágara? Antonio Gilipollas Caraculo. ¿Cataratas de Antonio Gilipollas Caraculo? ¿Qué va a ser esto? Pero es como si te fuera un niño de 4 años que se cree que porque él pinta en su casa se ocurre la realidad. Has descrito talmente como es el cerebelo de Donald Trump. Y ojo con Europa, porque como vaya a peor la relación de Europa con Trump, igual nos llama la América del Este. Por ejemplo. sí, Europa, sí. no, la América del Este. O lo dibuja distinto. Y este país tiene como forma de cara. Voy a ponerle otra cara. Voy a poner forma de culo. ¡Hala! Esta piel de toro, la voy a poner piel de búfalo estadounidense. Bueno, Canadá, Estados Unidos, por favor, ya vale, ¿no? Haced como buenos vecinos, prestaos el cortacésped, ¿Ya? llevaos una tarta de ruibarbo, esto es lo que hace la gente, ¿no? Bueno, hoy el todo mal va de la mala relación entre los vecinos y la siguiente trifulca es la que en se Calafell, avecina. Calafell. en Tarragona y es de Traca. No sé si tiene fácil solución, pero escuchemos a la reportera de Antena 3 Noticias. Continúa la llamada guerra de la petanca aquí en Calafell, que sigue dando de qué hablar. Los vecinos continúan con estos carteles pidiendo una solución al ayuntamiento porque se quejan de los ruidos de la tarde que no les dejan descansar. Los jugadores indican que ellos podrían jugar en cualquier sitio, que depende del ayuntamiento cambiar las pistas, pero de momento seguirán jugando aquí. Mucho cuidado con los vecinos porque la gente que juega a la petanca ya cuenta con una poderosa arma arrojadiza. Pero Tienes la todas las de petanca no se perder. juega en arena, ¿qué ruido hace eso? Ya. No, porque si le da al bolo, ¿cómo se llama eso? O sea, cling. ¿A qué bolo? ¿A Pero- qué bolo? Si es una ¿pero pelota qué? contra otra pelota. Farmear ¿no? aura, no sé qué. Luego no sabes que es la petanca. La petanca no es como. Me estoy Coño, que confundiendo son con los pelotas. bolos cántabros, Claro, que hay que eso tirar sí. un palo. Eso Sí, sí. es verdad. Pero es que esto es más gracioso todavía, porque la petanca, cuando choca las bolas, por casualidad, Hombre, digo Hace yo el clink. suenan que entre clink. los petanqueros también hablan, se ríen, ¡ja, ja, no le ha dado la bola! Hacen como ruido. Bueno, es verdad que Generan un poco de... la petanca se bebe pastís, que es o cualquier En licor. Francia, te quiero... En Francia aquí se beberá otra cosa, porque, Anís. porque el alcohol te calma el pulso. Entonces el pulso es lo Ah. más importante en la petanca. Entonces, de hecho, es el año que se incluyó la petanca dentro de los juegos de no sé qué. Escucha, porque Esto es una porque no recomendación empezamos del el Ministerio de lunes. Sanidad. ¿Por qué Sí, no me nos pagan vamos a mí. el lunes a jugar a la petanca? Que no he jugado en mi vida. Mira, ayer estuve jugando a los bolos, que me invitaron ahí,
pero yo quiero jugar a la petanca. ¿Pero tú crees que porque el lunes no hagamos este programa Ya vamos no a poder trabajamos. hacer lo que nos dé la gana? Es mi deseo. ¿Te Mi deseo imaginas? es jugar a la petanca. Que nos han dicho que no. Mira, me pasa una cosa, es que tengo otra noticia, Venga. pero es que a lo mejor la cuento en poca broma el próximo sábado. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Quieres que te lo cuente? Sí, hombre, Mira, Que lo pues, a cuente. ver. Mira, una noticia que deja atrás la guerra vecinal y apuesta por la alianza de civilizaciones, porque esto es una noticia para los frikis del manga. Francia y Arabia Saudí han anunciado un megaproyecto de parque de atracciones dedicado a Dragon Ball al lado de París. No hay muchos datos del Bueno, no sé proyecto, qué decirte. más allá de que cuesta 6.000 millones de euros y que también están proyectando uno en Arabia Saudí. Pero bueno, hay que saber que Francia y Arabia desde hace ya unos años son amiguis y que vienen teniendo una relación económica y militar muy estrecha en la que tiene un peso bastante importante, más que un bolo de petanca, la venta de armas, porque Francia es uno de los mayores exportadores de armas, ¿no? Bueno, esta misma semana Macron y Mohammed bin Salman, que es un príncipe maravilloso, en una reunión han acordado reforzar la cooperación en defensa y en su día, y yo creo que esto es pertinente recordarlo, Francia fue uno de los primeros países de Occidente en volver a recibir oficialmente al príncipe saudí después del asesinato del periodista Khashoggi en el consulado de Estambul. No me acordaba yo. Mira si es buena persona. Fíjate, el caso es que ambos gobernantes se llevan visitando un tiempo y en una de esas visitas parece ser que los dos, Macron y bin Salman, se reconocieron como fans de Goku y Vegeta y dijeron, Coño. ¿por qué no diversificar el negocio y montamos un parque temático? Entonces, Arabia este proyecto le viene Grande. de puta- no, le viene muy bien, vale, muy bien. porque su estrategia pasa por ir dejando de depender tanto del petróleo y apostar más por el entertainment, el turismo, el deporte. En fin, no hay que subestimar el poder de un príncipe saudí. Pues muy bien, yo lo de Arabia Saudí lo veo lógico. O sea, pones un parque en Francia de una cosa japonesa. Y tú, Sí, la verdad es que tú vendes armas, que tú a lo tuyo, tú a que te diga, yo vendo armas, a mí me da igual lo demás, ¿qué queréis? Japón. A mí me parece mal que hayas hablado de conflictos toda la sección y no hayas hablado de las vecinas de Valencia. Yo como millennial estoy ofendida. hombre, las vecinas de Valencia, es que eso ya no es noticia. Eso. Tanto Six-Seven, tanto La tu mierda, madre es y, verdad. y lo millennial, ¿qué? Bueno, luego lo contamos el lunes. Adiós. Adiós. Pues ahí tenéis lo último de Charlie XCX, en este caso Von Dutch, que ya sé, ya XCX es exigente, pues Von Dutch pues también lo es. Venga, hoy acaba una era, ya sabéis que esta semana estamos cerrando todas las colaboraciones de verano y más que las colaboraciones de verano, un poco también el programa matinal y hoy, claro, Tito Vivas viene con la madre de todas las preguntas, que es ¿quién inventó el verano? Esta ya es aquí ya cerramos el ciclo, se acabó todo. A ver, ya se nos acaba el verano. Bueno, se acaba el verano para algunos, para mí no, ¿eh? Para mí va a empezar ahora, las vacaciones va a empezar ahora. Sí, es verdad, siempre ha sido así. Yo siempre me he cogido las vacaciones en septiembre, generalmente por razones profesionales, pero es en septiembre cuando yo me marcho. Y como me marcho a climas cálidos, pues no tengo problema, así que yo ya tengo, ahora que todo el mundo está volviendo, yo tengo la maleta en el cuarto de visitas, ahí abierta, encima de la cama, y he empezado ya a guardar todo lo necesario para sobrevivir los últimos días del verano. Claro. He metido ya mis chanclas. Tito, que no le hemos dicho a la gente que tú todo este rato tú estabas en Escocia. Que la gente dirá, pues estará en Gandía. No, en Escocia, cero verano. No, estaba aquí a la lluvia que cae de medio lado, claro, sí. Es que también te digo, hemos tenido olas de calor aquí. Está la gente asustada en Escocia porque dicen olas de calor de 20 grados y están todos que se suben por las paredes, ¿sabes? Joder. Coño, madre mía, pobrecillo, sí. Bueno, lo hemos visto en Londres, claro. En Escocia sí. sé.
Pero bueno, que es lo que te decía, yo ahora pliego maleta y me voy a climas más cálidos con mis gafas de sol, con mi crema solar, con mi bañador, por si Claro. todavía se tercia, pero con el aire acondicionado puesto, eso sí, vaya donde vaya y nada, ya comerse un heladito por ahí fresquito, ya que todo lo que te he dicho suena familiar. Es decir, yo creo que podríamos Sí. apostar que prácticamente todos los que habéis viajado este verano lo habéis hecho así, ¿no? Tal y como lo acabo de Tal describir. cual. Y si, pues bueno, pues cada uno de estos objetos que yo he mencionado, las gafas de sol, las chanclas, la crema solar, el aire acondicionado, todo eso nunca jamás fue inventado pensando en el verano. Ah, Nunca. ¿qué? ¿Lo inventaron para qué? Pues, ¿Para disfrazarse? no. Cada uno de estos elementos que definen nuestro verano tienen como un origen diferente. Las gafas de sol no nacieron para la playa, nacieron para el hielo. El aire acondicionado no fue creado para refrescar a las personas, sino a determinados productos. Las cremas solares lo que pretendían no era impedir que nos pusiéramos modernos, sino al contrario, ayudarnos a conseguirlo. Y bueno, ya la historia de cómo apareció el cucurucho es curiosísimo, porque fue una cuestión de escrúpulos, ¿sabes? De gente escrupulosa. Ah, Así que la pregunta de hoy, que es el último día, yo creo que sí es verdad que es un poco más ambiciosa, ¿no? Y es, a ver, ya hemos hablado todas estas semanas de quién inventó las vacaciones, por qué se empezó a tomar el sol, quién inventó el bañarse en el mar, o cómo nacieron los hoteles, o por qué regresábamos a casa cargados de souvenirs. Pues hoy nos falta reunir todas esas piezas y preguntarnos, bueno, pues quién inventó el resto de objetos que definieron el verano. vale, venga, dale. ¿Quién inventó? ¿Hubo una persona concreta? No. Como venimos viendo, generalmente es un cúmulo de casualidades Sí. que hacen que en algún momento una persona concreta se le encienda una bombillita y diga, aquí hay negocio, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por las gafas de sol. Como digo, las gafas de sol no aparecieron en las terrazas ni en los paseos marítimos, por lo menos en un primer momento, ni siquiera aparecieron en el mar, aparecieron en el Ártico. Fueron los Inuit, los esquimales, que deberíamos llamarlos inuit y no esquimales, Ya. bueno, los primeros que generaron un tipo de gafa para protegerse de la luz que se reflejaba en la nieve y en el hielo y que les dañaba los ojos Hmm. y les provocaba ceguera. Entonces, para protegerse, crearon tanto los inuit como otro pueblo que se llaman los Yupik, unas gafas que estaban hechas de madera o de hueso o de asta de animales o incluso con barbas de ballena, que no tenían cristales, era simplemente una pieza que se ajustaba delante de los ojos con una ranura horizontal muy finita, seguro que lo habéis visto en películas y demás, Hmm. pero claro, lo que hacía era reducir muchísimo la entrada de la cantidad de luz que podía llegar a los ojos, les permitía observar el paisaje, pero impedía, bueno, pues que esa radiación les llegara a los ojos. Y Claro. esto fue, ese fue el elemento que, bueno, pues caló hace siglos, hace mucho tiempo, pues a que hubiera una serie de personas que se les ocurriera pues plantear esto o unir este concepto a unas gafas de visión, es decir, a unas gafas con cristales, unos cristales tintados que de alguna forma filtraran esa radiación, ¿no? Y como digo, no hay una persona que realmente inventara las gafas de sol al tintar los cristales de unas gafas, pero sí que hubo un momento concreto, que es la década de 1920, concretamente en Estados Unidos, donde aparece un señor que se llama Sam Foster, concretamente en Atlantic City, que este señor se dedicaba a vender productos de plástico, básicamente, de celuloide. En realidad era un tipo de plástico, un tipo de celuloide. Entonces, bueno, con el tema de la guerra y demás, se le habían caído bastante las ventas y los productos, y al final lo que decidió fue aplicar ese producto, es decir, el celuloide, el plástico, a las gafas de sol. Y en el año 1929 aparecen las primeras gafas de sol a la venta en la playa, hechas con plástico y que por lo tanto se podían comprar por unos poquitos centavos, ¿no? Y todo el mundo se podía permitir tener unas gafas. Y ya digo, fue este señor Sam Foster el que las puso de moda para que luego empezaran a aparecer pues como productos de moda, sobre todo en producciones de Hollywood, en películas que tenían que ver con la aviación, los aviadores, ¿no? Y las grandes figuras de Hollywood y demás. Y así fue como al final, bueno, pues se convirtió, gracias a Sam Foster, la gafa de sol se convirtió en uno de los productos que compramos siempre en cualquiera de las tiendas que tenemos a pie de playa. Año 1929. Fíjate, madre mía, toma ya. Vale, ¿qué más tenemos? La crema solar, eso tiene que ser más moderno, ¿no?
Pues no, al contrario, es todavía más tardío. Aquí nos estamos yendo al año 1930. Ya hemos hablado en estos capítulos, ¿no? de cómo funcionaba lo del tratamiento de la salud al lado del mar y cómo los médicos mandaban a la gente a esos balnearios y demás. Bueno, pues viendo toda esa oleada que ya hemos comentado, aquí aparece un señor francés que se llama Eugène Schueller, que por el nombre a lo mejor no le suena a nadie, pero es el fundador nada menos que L'Oréal, la marca Oh. L'Oréal. Y fue L'Oréal quien en 1930 lanza un producto que se llama Ambré Solaire. Ambré Solaire, yo me imagino que a los Sí, que ya tenemos una edad nos suena. Mm. Bueno, pues fíjate, el Ambré Solaire en francés significa algo así como el ámbar del sol, ¿no? El color ámbar solar, que lo que dejaba claro era el objetivo. El objetivo era adquirir el color dorado y no la protección en sí, ¿no? Entonces, ¿qué Ah. ocurre? Que hubo una serie de personas que utilizando este tipo de cremas que luego vinieron a copiar a las de L'Oréal, bueno, pues se dieron cuenta que en realidad no se ponían morenitos, sino que sufrían quemaduras. Uno de ellos fue un alpinista austríaco, un montañero. Era químico, él se dedicaba a la química, pero también era un aficionado a la montaña. Se llamaba Franz Greiter. Y un año subiendo el pico del Pieswin, es una montaña que está entre Austria y Suiza, pues sufrió una serie de quemaduras por el sol, hasta tal punto que dijo, oye, esto no puede ser así, este tipo de cremas no son válidas, necesitamos una crema que en realidad lo que haga es proteger. Y este señor, este químico austríaco llamado Franz Greiter, es quien inventa el protector solar, el factor de protección solar que vemos ahora escrito en todos los envases, pues es este señor quien, dejó o hizo que pasáramos de ponernos los aceites bronceadores, ¿no? Y pasar de esa publicidad de cuerpos dorados en las playas, que eran una promesa de belleza, y que nos dimos cuenta poco a poco que esto podía empezar a causar problemas en la piel, pues fue a él a quien le debemos que pasáramos directamente a las cremas de protección que se vendían como ayuda, más que para broncearse, para protegerse del sol. Y eso, Pues a mí es una cosa que me parece... es una cosa loca, ¿no? También, o sea, curioso. que es verdad, yo lo recuerdo en mi propia familia, o sea, que al principio mi madre utilizaban las cremas solares para ponerse morenas y luego pasaron y Claro. tenían un factor 5, como diciendo, y además te protege un Exacto. poquito. Y de repente ahora ya son factores 50 y bueno, pues ya son blancas, ya no si te ponen moreno, te ponen moreno, pero la idea es más bien no tener cáncer de piel. Exacto, yo me acuerdo de cuando yo era pequeño, aquellos aceites de zanahoria que Sí, ya sí, venían sí, 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 sí. hasta con tinte, yo creo, ¿no? Sí, Que te lo sí, sí. echabas y ya estabas moreno sin que te diera el sol. Y Total. era curioso porque queríamos recibir exactamente la cantidad de sol que nos permita cambiar de color, pero sin quemarnos, sin envejecer. O sea, le pedimos a un tubo de crema que negocie un acuerdo diplomático con una estrella que está Sí, situada a 150 millones de kilómetros para que no nos haga nada, ¿no? A mí total. me parece fascinante. Bueno, pues se lo debemos a ese señor, ya digo, a finales de los años 30. Y si nos protegemos los ojos y nos protegemos los pies, la piel, perdón, pues lo siguiente que nos teníamos que proteger eran los pies, Claro, ¿no? pues la Y chancla yo muy creo, protectora no la veo yo. claro. Sí, si vas a ir a la playa y te tienes que Ya, bueno, proteger, o sí, sea, no, sí, no sí. vas a ir a la playa con zapatos, pero te tienes que proteger las plantas de los pies porque la arena quema. Es verdad, es verdad. Entonces ahí es donde aparece la chancla. Y muchos pensarán, oye, esto no es un invento como tal del verano, ¿no? Es decir, civilizaciones que tenían que enfrentarse a la arena ardiendo y que utilizaron este tipo de sandalias ha habido pues desde el antiguo Egipto. Y efectivamente las sandalias o chanclas, como las queramos llamar, más antiguas documentadas, provienen del antiguo Egipto, están hechas de papiro o de fibras de palma y se conservan. Hay en muchos museos ejemplares perfectamente conservados porque se han conservado en tumbas o aparecen representadas en pinturas y ¿Los demás. Y es la faraones iban típica con chanclas? sandalia, totalmente. Totalmente, y además Súper cómodos. con las chanclas de dedito, estas que meten Sí. la tirita entre el dedo gordo y el otro dedito, Es verdad, y y luego además con la como pareo también, o sea, el look egipcio era verano en era Marbella. ibicenco, totalmente, Era ibicenco. totalmente ibicenco. Pero fíjate, claro, hay mucha gente que lo relacionaría con a lo mejor con Egipto o demás, pero no es, fíjate, el origen de la chancla nuestra no está en el antiguo Egipto, no están en la India aparecieron un tipo de sandalia que llevaba una especie de pivote entre los dos dedos, en otras regiones de Asia o de China se hacían de madera, pero es concretamente en Japón
donde la tradición japonesa desarrolla un tipo de sandalia que se sujeta al pie mediante 2 tiras de tela que convergen ahí entre el primer y el segundo dedito y que se llaman zori. ¿Y por qué son tan importantes las zori? Pues que las zoris japonesas son las descendientes de nuestras chanclas contemporáneas. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial este tipo de calzado fue llevado a Estados Unidos por aquellos que habían estado participando en las batallas en Japón. Primero a Estados Unidos y de Estados Unidos a otros lugares limítrofes en América. Era pues eso, ligero, barato, perfecto para la playa, hasta el punto de que una empresa brasileña en el año 1962... hawaianas. Exacto, exacto. Bueno, la empresa brasileña se llamaba Alpargatas, ¿vale? Y lo que lanza es la hawaiana, con V normal, ¿no? Pero haciendo alusión a Hawái, a la playa, al trópico, a las palmeras, a las vacaciones, inspiradas en las zori. ¿Y qué es lo que hace? Pues sustituye la suela de paja tradicional de las zori japonesas por el producto más habitual, más común en Brasil en ese momento y más económico, que no es otra cosa que el caucho. Entonces hacen una suela de caucho que además, si tú te acuerdas, las hawaianas suelen tener la planta como una textura como si fueran granitos de arroz. Sí. La forma, porque es una alusión al Japón medieval donde se inventan las zori. Chaval, o sea, que tú fíjate, o sea, el origen de las chanclas que relacionamos con ir a la playa o a la piscina, pues tiene su origen en la tradición medieval japonesa y llega hasta nosotros a través de la Segunda Guerra Mundial. Toma ya, y así ya tenemos el disfraz completo de veraneante que va a veranear, claro. Totalmente, así que ya solo nos queda hablar de 2 cosas, las últimas 2 cosas que para mí son las que marcan el verano, entre otras cosas porque generalmente no se usan durante el resto del año. Y la primera de ellas es el helado. El helado, o sea, la historia de quién y cuándo se inventó el helado es uno de los, aunque parezca mentira, es uno de los mayores enigmas de la historia. No se sabe cuándo se inventó el helado, se sabe cuándo se inventó la heladera, que es distinto. Pero sobre el helado, mira, se cuenta que el emperador Nerón mandaba traer nieve de las montañas y que se lo mezclaran con frutas. Se dice que Marco Polo trajo el helado desde la China hasta Italia, que Catalina de Medici introdujo después la receta en Francia. Bueno, todos son relatos como muy perfectos de exploración y de emperadores y de secretos orientales y cocineros en palacios, pero no hay ninguna evidencia o prueba histórica que acompañe todo eso, ¿no? El problema es que el helado... a ver, históricamente sabemos que el helado comienza por mezclar nieve con miel y con frutas, ¿eh? Pero claro, ahí lo que hacían era un granizado, era un sorbete, era una bebida fría con una especie de bebida cremosa. Pero claro, ¿cómo se elaboraba eso? Piensa que estamos hablando de una época, finales del siglo XV-XVI, donde no había electricidad y por tanto no había forma de enfriar ni máquinas ni recipientes. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Lo que se hacía era añadir sal al hielo. La mezcla de hielo y sal hacía que la temperatura inferior, alcanzara una temperatura todavía inferior a la del propio hielo por sí solo. Y entonces, colocando un recipiente sobre hielo con sal, hacía que las paredes de ese recipiente se quedaran como si se criogenizaran de alguna manera. Entonces se colocaba ya la leche, la nata, el azúcar dentro o lo que fuera, y así es como nace ese helado que evita que se creen cristales de hielo y aparezca una textura cremosa. Bueno, pues esto aparece en los siglos XVII y XVIII, en la aristocracia europea. Pero no es hasta 1843, o sea, es decir, a mediados del XIX, que hay una señora que se llama Nancy Johnson que patenta la heladera. Es decir, el aparato que viene preparado con los 2 recipientes, uno para el hielo con sal, otro interior para meter los productos que quieras mezclar y una manivela que tú le dabas y ya mezclaba de manera constante. Bueno, pues fue Nancy Johnson quien inventa ese concepto de alguna forma, fabricar el helado para venderlo. Pero claro, aquí el problema era cómo se vendía. Porque en un primer momento el helado te lo ponían en un vasito de cristal, tú te lo tomabas en la plaza o donde fuera y el vasito de cristal tenías que devolverlo. Es decir, tú rechupeteabas tu helado en el vasito de cristal, lo devolvías, se supone que lo lavaban, ¿no? Pero claro, ya has visto cómo es. Fíjate cómo lavamos hoy en día
las máquinas estas de sacar las bolas de helado, ¿no? Que lo que haces es meterlas en un cubo de agua sucia, hacer clac, clac y al siguiente helado, ¿no? Pues eso es lo que hacían con los vasos. No. Entonces, bueno, las autoridades sanitarias empezaron a preocuparse de que los microbios de unos y ahí pasaban supongo, a Tito, otros. que es cuando nace el cucurucho que permite las dos cosas, no pringarse las manos y a la vez poder vender. Y ahí es donde nace, efectivamente, ahí es donde nace en la Gran Exposición Universal de San Luis en 1904, un señor que se queda sin vasos y al lado tenía un señor que vendía gofres y le dice, no te preocupes, le enrolló un gofre para que metiera dentro el helado y así fue como nació el cucurucho. ¡Chararán! Tito Vivas, amigo, qué verano me has dado, qué alegría. Buah, ya te digo, o sea, termina, pero por todo lo alto. Pues nada, meteros ahí. Tito Vivas tiene 1000 historias, todas molan. Es un storyteller, se llamaría lo tuyo, que eso está inventado de hace 1000 millones de años. Y ha sido un placer estar este verano contigo, tío. Venga. Lo mismo digo. Hasta la próxima. Chao, buen verano. Chao. Chao. Igualmente. Summer feeling, that summer feeling, that summer feeling. Folks, when there's things to do, not because you gotta. When you run for love, not because you oughta. When you trust your friends with no reason, nada. This joy I've named shall not be tamed. That summer feeling is gonna haunt you the rest of your life. Summer feeling, summer feeling. When the cool of the pond makes you drop down on it. When the smell of the lawn makes you flop down on it. When the teenage car gets the cop down on it. That time is here for one more year. That summer feeling's gonna haunt you the rest of your life. Summer feeling, dip summer feeling, dip summer feeling. If you've forgotten what I'm naming, you're gonna long to reclaim it one day. You see, that summer feeling's gonna haunt you the rest of your life. Ya lo dice Jonathan Richman, llegará un punto en que la sensación, el summer feeling, la sensación de verano te cazará. Y está guay, ese momento en que te caza y dices, verano, qué guay. En fin, siempre se ha dicho que hay unas ciudades a las que se dedican canciones, digamos, con prioridad y otras que no. Por ejemplo, Nueva York sí. A Londres también es un clásico. Incluso Madrid. Es una mierda. Pero no tanta gente le ha dedicado una canción a Toledo. Esta maravilla, este himno que en Toledo se canta allá donde va la gente. Larra, Timid, ¿cómo estáis? Bienvenidas. Yanire, Paula. Hola. ¿Qué tal? Gracias. A ver, la Rat Timid igual no las conocéis, igual sobre todo no sabéis pronunciar el nombre, que eso es un clásico por el que van a empezar las entrevistas con vosotras hasta dentro de 2 años, ¿no? Hasta que estéis en el Within, más o menos. Nada, pues decirnos cómo decimos vuestro nombre. Pues es que es libertad total, es que todo lo que queráis. Lo que os dé la gana, es que ya lo que os dé la gana. Llámanos como quieras, pero llámanos. Bueno, la Rat Timid, yo lo digo en medio afrancesado, pero creo que en francés no se dice la Rat Timid, ¿no? No, porque resulta que rat es bazo. Y timid es timid. Y timid es tímido, efectivamente perfecto. es tímido, porque nos enteramos porque, bueno, yo presumía de ser un poco bilingüe, porque vivía allí suficientes años como para saber que rat era bazo, pero parece ser que no, porque enviamos una camiseta a un chico era de Bélgica, creo. Sí, no me acuerdo. Un oyente de Bélgica, lo que ocurre todos los días. Lo normal. Lo normal en nuestra vida. Y nos dice, me encanta, está chulísima. Lo que pasa es que la compré pensando que era una camiseta de un bazo tímido y veo que es una rata. Aún así me encanta. ¿Qué tiene que ver la rata con el bazo, señora? En fin, bueno, aquí está Ruth Jiménez, que es la que ha hecho la entrevista, que lleva 1000
años. ¿Por dónde empezamos, Ruth? Empezamos por preguntaros si el Ayuntamiento de Toledo os ha dado una invitación para hacer el pregón o si después de esto ya nada. Estamos esperándolo, la verdad. De momento no se ha pronunciado. ¿Nos ha dicho alguien algo o no? Sí, nos escribieron de una casa de cultura, creo, algo, ¿no? No. Como, sí, pero estaban como muy contentos con la canción. Decían, deberíais venir y hacer un cara a cara. No sé con quién. ¿En serio? con Toledo en general. Con Toledo. Con Toledo, con la persona. Sí, pero luego no se ha llevado a cabo, no sé. Bueno, Serrat hizo una canción de coña sobre Badalona, que era muy graciosa, muy graciosa. O sea, Badalona... la gente tiene DNI, venía a decir, ¿no? Y había perros muertos en la cuneta. Y yo he visto en cachitos gente cantándola, tipo el Fari, no, pero bueno, de este estilo, cantándola en Badalona para los de Badalona. Como diciendo, mira qué maravilla. Y la peña. Badalona... Y era totalmente irónica. Hay gente con DNI, decía como que no hay nada en Badalona. Y era como, no, hostia. En Toledo por lo menos tienen algo un poco más así. Mazapanes. El Alcázar. Mazapanes. Bueno, venga, pues primeras entrevistas. La Rat Timid está empezando, digamos, ¿no? Todavía vamos a decir que sois jóvenes, pero sobre todo tenéis que tomar decisiones de cara a nuevas entrevistas. Una es la etiqueta. La etiqueta, eso va a pasar. ¿Yo hago qué? Yo me meto con Toledo solo, por ejemplo. Es un grupo que solo se mete con Toledo. No. Con más cosas. ¿Qué elegís? Yo no os digo nada. O sea, ¿no vale lo de punk elegante? ¿No vale como Sí, etiqueta? punk elegante. Sí, Yo lo tengo aquí punk elegante, pero no quería decir, no, a lo mejor habéis cambiado y ahora no somos tan elegantes, ¿sabes? Así nos pillas. Mira, además es que veníamos ahora en el coche cuando nos traían y veníamos obviamente ligeramente nerviosas, discutiendo sobre las posibles preguntas que podían surgir. Y el conductor nos escuchó y nos dijo, cuando no sepáis contestar a algo, como que confundidlos devolviendo la pregunta, en plan, ¿cuál es vuestra etiqueta? ¿Y la tuya? Qué bueno, qué conductor más... ¿Pero cuál es vuestra etiqueta? La nuestra es programa que se acaba. No, programa, no tenemos etiqueta. Etiqueta, no. Etiqueta. Punk elegante. Punk elegante está muy bien. Sí, esta la resolvimos bastante pronto, surgió así un poco pues sin pensarlo, como casi todo. Sí, porque hacemos punk, pero no demasiado punk, y hacemos algo elegante, pero no lo suficientemente elegante para ser solo elegante. Elegante. Bueno, vamos a escuchar algún trocito para que a lo mejor no todo el mundo de los oyentes ha ido al Prestoso, alguna gente sí, pero y si habéis estado, ya sabéis, la Rat Timid son el mejor grupo de Europa, pero si no, os ponemos un trocito en vuestras canciones, mezcláis partes cantadas y partes, vamos a decir, declamadas, gritadas, según la escuela. Gritadas. Mi amiga y yo teníamos 15 años el día que fuimos a celebrar el final de los exámenes, así que decidimos tirarnos en la fuente del Jardín del Posío, que está justo al lado del instituto. Mi amiga se quitó toda la ropa, se metió dentro del agua y había un montón de patos y de mierda. Realmente era asqueroso, pero allí estábamos gozándolo muchísimo, cuando de repente escuchamos unas sirenas a lo lejos y vemos que viene la policía. Y mi amiga, la gran hija de puta, cogió su ropa y salió corriendo. Vale. Es suficiente, yo creo que más o menos está. Esto no se puede llamar spoken word, porque es otra cosa, pero también permite una libertad, porque esta anécdota me imagino que pasaría de alguna manera, no sé a quién le pasó. ¿A ti? A mí un poquito. A mí un poquito. ¿Tu amiga es de Toledo? No, yo soy de Ourense. Pero ¿y esta amiga existe? Esta amiga existe y es más, la semana que viene tocamos en el Arteficial en Rivadavia y creo que mi amiga va a ir al concierto. Pero ella sabe que tú has contado esa anécdota y ya sí. el grupo está integrado que aquel día no se portó como una heroína. Como una señorita. Es un ajuste de cuentas. Es un ajuste de cuentas. El que haya estas partes, gritadas que cuentan cosas que te permite totalmente separarte de la parte musical, también te permite improvisar, actualizar y decir, bueno, un día me dejo de hablar con ella y me sobro muchísimo más o cambio de anécdota, ¿no? Claro. A ver, decir que las anécdotas en ningún caso son siempre mías, son algo completamente colectivo. De hecho, yo no soy de Toledo, ahí tenéis otra pista de dónde puede salir la letra de Toledo. Tampoco está por aquí. Yo soy de Bilbao. La de Toledo no ha venido. Haz una así para Bilbao, anda, a ver qué tal. E igual que con lo del punk elegante, no somos ni 100% punk ni 100% elegantes, he de decir que las historias ocurre un poco lo mismo, que no son ni 100% ficción
ni 100% real, ¿verdad? Entonces, pues está igual, debe tener 50-50. Es decir, que mi amiga no se portó tan mal como parece en la canción. Es una persona maravillosa. Maravillosa, la adoro. Es un recurso. Es la autoficción desde... Pero quiero decir, repetís estas historias, esta anécdota, la contáis en otro concierto. El día que esté ella ahí, por ejemplo, ¿la adaptas un poco o os mantenéis un poco fieles a lo que habéis escrito? Esta en concreto se quedó tal y como está grabada y se quedó así. Es verdad que los primeros ensayos iba evolucionando. Sí, para no aburrirnos los ensayos sí que cada vez Cambiaba, íbamos contando ¿verdad? una cosa distinta, así en plan, a ver qué se ocurre hoy. Sí. Pero una vez que grabamos la canción ya sí que intentamos como... Porque sí hay gente que se sabe la historia, o sea, como Claro, que... claro, que espera. Y la hija de puta. Sí, claro, sí. ¿no? Bueno, tenéis también definiciones del verano muy guays. Canciones del verano, que igual no van a ser canción del verano, pues puede que no. Te vas a morir en verano, que este verano además es aplicable a mucha gente que se ha ido muriendo estos días. A ver, esto de... O sea, hay un punto irónico sobre el propio punk, que el punk es agresivo y es antisocial y se quiere cargar cosas, y hay algo de 50% de realmente me quiero cargar el verano y 50% de me estoy riendo de mí misma cargándome el verano, un poco, ¿no? Ujú. No es una pregunta, ¿eh? O sea, dadme la razón. A ver, es verdad que nosotras tenemos, como supongo que la mayor parte de las personas que estén un poco conectadas con el mundo, muchísima rabia dentro. Y es verdad que esta rabia no queríamos que igual saliera como en el punk más clásico, de una manera directa o quizás más literal, sino que queríamos precisamente disfrazarlo de estas capas que pueden leerse de una manera irónica. De hecho, no sé si fue a ti que te pasó hace poco que dijeron, pero pensé que las letras eran de humor. Sí. ¿No? Como que, No, me cago en el verano, de verdad. Quiero que te mueras en agosto. Claro, O sea, como que... Sí. Sí, como que el punto de partida siempre suele ser rabioso, pero intentamos llevarlo un poco al terreno del juego, y porque es algo que nos estimula a nosotras y nos divierte, y entonces en ese punto es donde se quedan las canciones, ¿no? En una rabia juguetona. Claro, pero es donde también estamos todos. Quiero decir, ya nadie se cree nada del todo. Entonces, incluso teniendo razón, y digamos que cuando tú la cantas, tú la estás viendo en el concierto, estás cagándote en el verano y riéndote del verano de los demás, del verano este de Tailandia y el Instagram, pero a la vez... hay un punto en que te hace gracia esa postura porque tú mismo pues tienes Instagram y cuando te vas a Santa Pola, en tu caso, pues pones una foto de los pies, pues igual, ¿no? Y hay un punto ese que está guay, que es el único posible. Si vas de guay, ¿no? Es si tú vas de los Sex Pistols hoy en día de verdad, estás haciendo un poco el ridículo, ¿no? También, o sea, hay un punto de, bueno, no te flipes, ¿no? Sí, no estamos muy cómodas con la flipadez en general, No. De hecho, nos cuesta a veces cuando en las fotos tenemos que ponernos muy serias, que es como, pero si estamos todo el día jijiji. ¿De verdad tenemos que estar así? Vale. Nos cuesta un poquito. Una de las principales funciones que tienen vuestras canciones es la de quejaros de cosas. Y... Mira, por ejemplo, en esta de Sí. la piscina. A mí me gusta ir los días de calor a la piscina. Lo que pasa es que está llena de señoros. Se meten en mi carril y la verdad es que son un incordio. Que aquí, bueno, la historia es más larga, te da con el pie en la boca, se rompe un diente de leches y hay una parte muy bonita que no tiene nada que ver con la rabia, tiene más bien que ver con una especie de imaginario poético, ¿no? Porque el diente de leche se cae, la sangre se mezcla con el cloro, hay una cosa muy bonita que entiendo también que en este juego puedes explorar cosas que dices, mira, yo estaba haciendo un grupo para gritar y de repente estoy haciendo un imaginario precioso, ¿no? Sí, o sea, a nosotras también nos parecía como importante no limitarnos en un estilo concreto, porque es verdad que Yayo y Paula eran los primeros, este es el primer proyecto musical que hacen, pero Carla y yo veníamos ya de otros proyectos y siempre es como que estás midiendo mucho para no salirte un poco del código, y en este caso, como lo planteamos desde un primer momento como un juego entre amigas, era como, bueno, lo que nos vaya apeteciendo. Luego pusimos esta etiqueta de punk elegante pues por determinar un poco, Sí, sí. pero como desde el principio ha sido un poco esa la iniciativa, ¿no? En plan, a ver qué se nos ocurre.
Y por eso diría como que las canciones en sí tienen un hilo conductor, que es la rabia esta de la que hablamos, ¿no? Pero que luego se van desarrollando de maneras muy distintas. Y en concreto La piscina fue un poco como una improvisación relajada en el local que acabó siendo esto. ¿Esto es una broma que se os ha ido de las manos o es un juego que de repente empieza a tener como, que empieza a abrir puertas en vuestra cabeza y decir, hostia, pues por aquí yo veo el diente ese caerse y veo una cosa preciosa que yo puedo trabajar aquí un disco entero, de jugar con eso, ¿no? Las dos cosas, creo. O sea, lo de la broma, sé que a veces se dice mucho, pero es de verdad. Era de broma. Nosotras lo decimos de verdad, que era de broma. Y sí, yo creo que algunas nos sorprendió quizás más que a otras, porque sí que es verdad que como Yanira y Carla venían de la música, sí que igual tenían un horizonte o unos planes igual donde esto que está pasando encajaba más como una posibilidad. Y para mí y para Yayo, que igual somos las más pesimistas o que no habíamos tenido un proyecto musical Aquí antes. te han liado, vamos. Pero vamos, que me líen siempre. Ahora cada vez que me propongan algo, sí a todo. Sí. Y quizás a nosotras sí que nos pilló un poco más por sorpresa el decir, pues esto se puede llevar más lejos aún. Y es alucinante, es precioso ver que del juego puede salir algo tan... que conecta con las demás personas, que nos motiva, que nos enciende, Sí, tenemos como ganas de hacer más cosas todo el rato, entonces. Claro, que es el momento bonito de la vida y de la creación. Venga, pues vamos a hacer el jueguete, ya que hemos venido a jugar, ¿qué hacemos, Ruth? Pues aprovechando que sois la rat timid o la rat de timid y nos gustan mucho las ratas, pues hemos preparado un juego para ver si realmente sabéis sobre ratas. ¡Wow! Lo que os tocaba, lo lógico, vamos. Inesperado. Bueno, tenemos como ¿Verdadero o falso? Son verdaderos o falsos solo, ¿vale? Vale. Es simple, es fácil. Vamos con la primera. Las ratas pueden nadar durante 3 días seguidos y aguantar la respiración bajo el agua hasta 3 minutos. ¿Verdadero o falso? Es mucho. ¿Tú crees que es mucho como persona? 3 minutos. No, o sí. Pero las ratas de las alcantarillas de París sí es... pues igual sí. ¿Verdadero? ¡Verdadero! ¡Bien! ¡Oh! Bien. Han dudado, pero qué buen equipo, ¿eh? Como se nota ahí, iban a fallar, pero no. Venga, los dientes de las ratas pueden llegar a crecer 12 centímetros al año. ¿Verdadero o falso? No. Los castores las tienen grandes, pero las ratas... No, como 12 centímetros. No, hombre, así es la rata. ¿Es una rata muy gorda? Yo digo no. ¿No? Falso. ¡Verdadero! ¡Ah! Es verdadero. Ahí habías fallado. Bueno, más emoción. La última. Pero es un cuerno, no son dientes. Las ratas incómodo. Cantan complejas canciones de amor ultrasónicas. ¿Verdadero o falso? Venga, dale. Ya, estaba pensando en la estrategia. Falso. Vale, esta es falsa. Muy bien, falso. Perfecto. Pero los ratones sí. Los ratones sí, y la rata timid también. O sea, es un grupo que lo permite. Chicas, felicidades y nada, ya hablaremos. Pues otro día, en algún lugar así, en un metropolitano, pues hablamos. Pues nos encantaría. Os hemos traído un regalo. Venga, dale. Súper rápido. Pues venga. Es que hemos visto que los colores... ¡Qué ilusión! Es que pegaba muchísimo pega nuestro total. merch con el vuestro. Ay, pues cuando lo vi no me di Teníamos cuenta. que haberlas planchado. Bueno, han venido en la tote bag. Sabéis que mi hija tiene una camiseta de estas. ¿En serio? Y lo más importante que tiene de este verano es vuestra camiseta. Qué bueno. Estáis viendo una relación personal que tiene que ver Ay, con... muchísimas gracias. Imaginad la planchada. Sí, por favor. Haceros a la idea de que está planchada. ¿Que tenéis alguna fecha? El 7 de noviembre Guadalajara, 17 Zaragoza, 22 de octubre en Madrid. Sí, tenemos. 5 de septiembre Rivadavia, Murcia... 18 de septiembre Murcia, 22 de octubre Madrid. Y sí, las que has dicho. Y ya noviembre y Zaragoza. Pues nada, chicas, felicidades, que os vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengo un amigo de apellido largo. A veces pienso que es un poco sádico. No me tiene en Instagram, no le gusta mezclar el placer
¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Usas tus traumas infantiles con todos tus ligues. Hablas mucho de cuidados, pero solo pa' tu lado. Propones plan museo pa' poder hacerme un dedo. Insistes en hablar mucho, pero solo si yo escucho. Aliado, el que tengo aquí colgado. Te he pillado, no eres más que un infiltrado. Te has visto un TikTok de psicología para tener a todas las tías. Dices que eres muy sensible para hacer tus mierdas comprensibles. Si llevas las uñas negras y vas a terapia pa' meterla. Dices que eres feminista pa' poder ligar por Insta. Pero si me dejo un madroño, el pavo no me come el coño. Aliado, el que tengo aquí colgado. Te he pillado, no eres más que un infiltrado. Te has visto un TikTok de psicología para tener a todas las tías. Tus monólogos me mandan al psicólogo. Tus monólogos me mandan al psicólogo. Tus monólogos me mandan al psicólogo. Tus monólogos. Aliado, el que tengo aquí colgado. Te he pillado, no eres más que un infiltrado. Te has visto un TikTok de psicología para tener a todas las tías. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Won't seem to let me in. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life, and you think about it, don't you? It's a rich man's game. What they call it, and
Seguro que lo sabéis ya, lo habéis escuchado, lo habéis visto, ha muerto a los 80 años Dolly Parton. Puede que en vuestra cabeza os aparezca una cantante salida de una peli de vaqueros, puede que os suene antiguo. Yo os suplicaría, si podéis, que os quitéis esa imagen de la cabeza, ese prejuicio. Dolly Parton es un personaje interesantísimo, apasionante musicalmente, políticamente, empresarialmente, humanamente. Así que no dejéis que el meme os impida disfrutar de su historia, que vamos a repasar brevemente. Jolene, 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 Jolene. Ya sabéis que en esta casa tenemos profesionales de muchas cosas, pero yo siento por lo menos como una fortuna, como una suerte, como un golpe de suerte, que podamos hablar de Dolly Parton con Manolo Fernández. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, buenos días, encantadísimo. Muy buenas, pues de poder hablar con vosotros y triste por el protagonismo de quién vamos a hablar. Claro. Bueno, Manolo, si alguien no lo conoce, malo es, o muy joven, también puede ser, que acaba de llegar, no ha oído nunca la radio con botas, sin rodeos, en fin. A ver, empezamos, si quieres, Manolo, por el alcance global de Dolly Parton, que mucha gente sabe ya que tenía un parque de atracciones, Dollywood, que era una filántropa. No sé hasta qué punto sabe la gente cómo era de generosa, pero bueno, a nivel icono musical, pues absoluto, ¿no? Sin ninguna duda. Ella, además, viene de una familia con escasísimos recursos económicos. Ella nace en una cabaña en Locust Ridge, en el condado de Sevier, en Tennessee, muy cerquita del río Little Pigeon, a la sombra de sus adoradísimas Smoky Mountains, y es una mujer que se va haciendo gradualmente y que es absolutamente autodidacta, y una mujer que quiere revertir todo el apoyo que ha tenido y toda la suerte, entre comillas, que pudo tener a su largo de su carrera en esas mismas personas. Hablabas de que era una filántropa tremenda. Ella colaboró muy directamente con millones de dólares para que se pudiera experimentar con a través de las vacunas. Cuando llegó la pandemia del COVID-19, ella además ha siempre colaborado con un montón de causas sociales. Últimamente incluso la propia familia, cuando dio el mensaje de la muerte de Dolly, ha pedido expresamente: por favor, no enviéis flores, enviad discos, enviad libros, porque ella desde hace años tiene una campaña con la que ha sido capaz de repartir más de 35 millones de libros en Estados Unidos para gente que no tiene acceso precisamente a ello. Total, no, Dolly Parton además en Estados Unidos era como ya un clásico, ¿no? Que en Estados Unidos todos los niños han oído hablar de la Fundación Dolly Parton, de los libros de Dolly Parton, que están por todas partes. Exactamente. A ver, quizá un tema una canción que nos permite explicar su lado humano y a la vez su carrera, quizá todos la conocéis, quizá no en la voz de Dolly Parton. Aunque luego la área global Whitney Houston y la película de Whitney Houston, pero en realidad cuando uno conoce la historia de esta canción y escucha la canción, la voz de Dolly Parton, a mí me llega incluso más, o por lo menos de otra manera, porque hay una cosa más íntima y más dolorosa, ¿no? No hay duda, I Will Always Love You es posiblemente una de las canciones más odiadas por algunos, pero que ha batido récords, yo creo que imposible de intentar batir ahora. Ha sido 3 veces número 1, esto no es nada sencillo. Y la primera vez fue en la propia voz de Dolly, que compuso este I Will Always Love You, anticipándose al final de un tándem que ella formó con un músico muy popular de la música de country, como era Porter Wagoner, y que fue su mentor. Ella quería separarse definitivamente de él, y la canción fue una especie de terapia de una situación que no era nada fácil. Ella retomó
Además, aquella canción para una película, hay una faceta además muy curiosa de Dolly Parton como actriz, y era para un film que protagonizó además junto a Burt Reynolds, que se llamaba La casa más divertida de Texas. Allí volvió a grabar I Will Always Love You en una escena que era tremendamente un tanto angustiante, ¿no? Y esta cinta se basa precisamente en un burdel de La Grange, en Texas, que se llama The Chicken Ranch, y que fue cerrado en el año 1973, justamente el año en el que ZZ Top, la banda de Billy Gibbons, que acaba de perder, por cierto, a su batería, publicó la canción que hablaba justamente sobre aquel lugar. Llegaría posteriormente The Bodyguard, el guardaespaldas, y de nuevo un número 1 en las listas, en este caso con una versión que nadie ha olvidado por parte de Whitney Houston. Y se habla por otra parte también que la propia Dolly aportó a la comunidad negra una buena parte de los derechos de autor que recibió por este nuevo número 1 de Whitney. Madre mía, es que lo tenía todo claro, imaginaros. Claro, es que además la historia de Dolly Parton, de ese principio, ¿no? De ese arranque, era en ese dúo, en ese dúo que además era muy popular en la tele estadounidense, y cuando ella llega, es la nueva, ¿no? Porque ese dúo ya estaba este hombre con otra cantante, ella es la sustituta, él la protege, la quiere, la cuida, y I Will Always Love You es una canción de despedida, de ruptura, que podía haberse metido en tribunales y estar toda la vida peleando y odiándose, y él ya consigue romper el grupo, digamos, a base de amor, que eso es como decir, pero bueno, ¿esto qué es, no? Exactamente. Dolly era así. Era imposible odiarla. Absolutamente. Te puede gustar el country o no gustar el country. Te puede gustar la forma en que la peinaban o la forma en que la vestían, cómo hablaba, cómo cantaba. Pero ella tenía muy claro lo que era. Mira, hay una frase que yo creo que refleja perfectamente cómo la propia Dolly Parton hablaba de sí misma y se sentía de sí misma. Decía, debajo de este pelo hay un cerebro y detrás de estas tetas hay un corazón. Claro, porque ella fue al principio, nada más salir, como tenía una voz un poco demasiado aguda para las voces acostumbradas, claro, tenía unos pechos muy grandes, en ese momento, claro, la cosificación, imaginaros cómo fue, o sea, nada más llegar, pues claro, la típica rubia tonta, casi viene de Dolly Parton y de Marilyn Monroe, y ella da la vuelta a todo, y además tiene una historia de superación bastante flipante y que también tiene que ver un poco con su propia historia después, ¿no? Y que empieza, vamos a escuchar un trocito de Coat of Many Colors. Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have a coat, and it was away down in the fall. Bueno, espero que estéis escuchando, entendiendo un poco el inglés, porque claro, el country siempre ha servido para muchas cosas, pero la parte lírica y la parte de recuerdos de un mundo que fue, siempre ha sido perfecta esa comunión del estilo musical y el contenido. Y en el caso de Dolly Parton era más todavía, porque conseguía hacerlo con una poética, con una lírica puntual, en este caso, utilizando el abrigo de muchos colores, que es la historia también de su pobreza, ¿no? Exactamente, y además en esta canción hay un cierto paralelismo con una historia bíblica, que es la de la chaqueta de muchos colores de José. Ella lo que está contando se inspiró en cómo sus compañeros de clase la ridiculizaban porque iba con una chaqueta que su madre había cosido de retales. No tenían dinero para nada más. Pero ella estaba y estuvo toda su vida extraordinariamente orgullosa de aquella chaqueta de muchos colores que su madre hizo poquito a poco para que ella pudiera cubrirse.
En fin, pero aparte de su éxito que lograría unir eso, las dos Américas, ¿no? Porque había una América, la América religiosa, ¿no? El cinturón religioso que la adoraba, también consiguió hacerse un poco con la América más moderna, con el movimiento LGTBI más liberador. Y eso tenía que ver, yo creo, tú me lo dirás, entre otras cosas, con su sentido del humor. Esto es Why You Come Here Looking Like That. De una época un poco más pop, más de baile, que luego cambiaría por el bluegrass. Pero bueno, en este caso, Manolo, ¿tú conociste en persona a Dolly Parton? Sí, he tenido esa extraordinaria suerte. Fue hace mucho tiempo, en el año 1994. Yo viajaba entonces prácticamente todos los años a Nashville, a la fanfare, una reunión de fans de todos los años. Esto es como ir a la Meca, con todo el respeto, ¿no? Claro. Entonces recuerdo la fecha, el 8 de junio de 1994, en la Grand Ole Opry House, en Nashville. Entonces se celebraba una entrega de premios anual de una revista que ya desapareció 3 años después de todo aquello, que entregaba toda una serie de premios, Music City News, y yo pedí en aquella ocasión un pase. Yo desde 1991 soy miembro de la Country Music Association, un pase de fotógrafo, porque quería estar en el backstage, habida cuenta de todos los artistas que iban a intervenir en aquella gala. Estuvieron Alan Jackson, Willie Nelson, Waylon Jennings con su mujer Jess Coulter, y Dolly Parton, que iba a recibir 2 premios. Además, 2 premios muy significativos. Era el Living Legend, que el año anterior se lo habían entregado a Kitty Wells, y el Minnie Pearl Award, que otorgaba a artistas de country que realizaban contribuciones humanitarias a nivel comunitario. Y qué mejor que Dolly. Entonces yo me metí en backstage, ella salió al escenario, una maravilla, y de pronto aparece por allí. No era muy alta, a pesar de que solía llevar unos tacones de vértigo, y desde luego tenía una cintura de avispa. Era imposible, ¿no? Y aquella mujer aparece en el photocall saludando a todo el mundo con esa voz tan característica y preguntando que de dónde éramos. Imagínate que suenan todos los nombres de ciudades americanas posibles, claro. Y de pronto se escucha a un chaval de bigotes que dice, de Madrid, España. Entonces se para, se da la vuelta y me dice, tú estás un poco lejos, ¿no? ¿Qué haces aquí? Y simplemente pude decirle, mira, tengo un programa de radio desde hace por entonces casi 20 años que emite música country, música americana en general, y quería conocerte. Y entonces, bueno, estuvimos charlando un poco y tal, y me comentó, dice, de verdad que eres muy amable, y se despidió diciendo, espero que tu viaje haya merecido la pena. Lo terrible del caso, Anto, es que yo hice fotos a todos, a Willie, a Alan Jackson, a tal, menos a Dolly. Me dejó tan sin palabras y sin capacidad de reaccionar, que cuando llegué al hotel con mi mujer, miramos entre todas las fotos que habíamos hecho y tal, y de Dolly, pues no había. Se me había olvidado. Qué terrible, pero también qué bonito, ¿no? El que ese recuerdo lo tengas que conservar un poco en la mente y en el sonido, ¿no? Porque bueno, está bien también, ¿no? Es un poco metáfora también de tu vida con la radio, ¿no? Pero bueno, mira, tú es verdad. Ibas de fotógrafo, pero ahí te quedas con ese recuerdo. En fin, Manolo, muchísimas gracias. Manolo Fernández, casi amigo, aunque no puede demostrar foto, de Dolly Parton. Nos quedamos con lo mejor de Dolly, que era todo, ¿no? Que era la humanidad, que era la música, que de la que no hemos hablado tanto, ¿no? De esas curvas que quizá tú y la gente que sabéis más del tema sí que habéis visto, pero para nosotros se va un icono capaz de unir a las dos Américas que hoy van a la deriva, digamos, todavía a su muerte la adoraban las dos. Fíjate que una persona que tiene el pelo más histriónico del mundo, como es Donald Trump, incluso le ha rendido homenaje. Claro. Sí, es que es de los dos lados. En fin, Manolo, muchas gracias. A ver si la próxima no nos vemos con malas noticias. Por supuesto, un abrazo enorme. Adiós. Encantado y muchas gracias por contar conmigo. Ya ves. Gracias a ti.
judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you don't embarrass me like the others are. Please, please, please. I have a fun idea, babe. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, 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 please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 esto que escucháis es Sabrina Carpenter, que la habéis reconocido, y Dolly Parton, porque Dolly Parton cantó y tiene colabos, que en su momento no se llamarían así, con todo Kiss, prácticamente con todo el mundo que la conoció, porque como ha contado Manolo, pues una persona fabulosa. En fin, este programa intenta ser muchas cosas, quizá demasiadas, y no consigue tantas, pero una cosa que siempre quiere es ser entretenido, y con ritmo, y cambiar, y sobre todo que nadie se aburra. Pues basta que esa sea la última línea que tengamos para que llegue Tamara Pazos y diga, no, pues ahora aburrirse es bueno. Tamara Pazos, qué pena y qué alegría, qué pena que se acabe el verano y qué alegría que hables del aburrimiento y que hayas estado todo este verano con nosotros, ¿verdad? Sí, yo creo que es este tema que viene bien ahora a la vuelta de las vacaciones, que igual tenemos pues como ese miedo, en plan de, ¿ahora qué hago? Me voy a aburrir, ¿no? Y tenemos un pánico a aburrirnos. ¿Tú tienes miedo a aburrirte? Yo sí, bueno, sí. En realidad, lo que te digo, los padres tenemos miedo al aburrimiento de los hijos, que eso es, el me aburro, es una especie de flecha que te lanzan y te clavan ahí y hay que sacarla. Pero porque ahora... Porque no se estila ponerlos a trabajar, ¿eh? Porque pobre de mí que dijese en mi casa que me aburría en vacaciones o lo que sea, que enseguida decía, sí, pues hay que limpiar esto, hay que hacer lo otro. Sí. Igual es que no estás aprovechando el aburrimiento de esos hijos tuyos. Total, no, la madre sabe hacerlo. Mi chica sabe decirle, sí, ¿te aburres? Pues ven. Y entonces con ella no le dice nada, nunca dices me aburro, porque sabe lo que hay. Y es lo que propones tú, ¿no? Que la gente en vez de aburrirse trabaje. Exacto. No, a ver, sí que hemos desarrollado lo que yo diría es auténtica alergia al aburrimiento, porque siempre tenemos que estar haciendo algo. A mí me pasa, ¿eh? O sea, yo no puedo, o sea, hasta estoy igual maquillándome o secándome el pelo y me pongo auriculares y una serie. Mientras me seco el pelo, que son 15 minutos. Sí. O sea, ¿qué necesidad? ¿A ti también te pasa esto? Sí, total, igual. Yo, imagínate, yo me obsesiono, me pongo podcast con todas las entrevistas, porque claro, yo pienso 15 minutos escuchando una entrevista, me hace la entrevista, porque si luego voy a hablar con Manolo de Dolly Parton, yo me escucho un podcast de 15 minutos de Dolly Parton y tengo un material, o sea, me cunde muchísimo. De hecho, el aburrimiento Dios, o sea, no solo evitas el aburrimiento, estás en la enfermedad de la productividad. Productividad Dios, total, mal, sí, mal. Fatal. Doctor, ¿qué hago? Doctor, ¿qué hago? Nada, aburrirse, es lo que vengo a recomendar hoy. Vale. O sea, realmente lo que quiero explicar hoy es cómo es que el aburrimiento no va a ser del todo malo, es decir, por qué no tenemos que evitarlo sobremanera como hacemos, y cómo puede estar vinculado a la creatividad y a mentes más creativas, o incluso a la productividad en tu caso. O sea, vamos a ver cómo aburrirte te pueda valer para hacer incluso mejores secciones, que es imposible que hagas mejores secciones, pero mira, imagínate. Sobre todo porque las haces tú. Vale, lo primero que hay que sacarse de encima es la definición de qué es aburrirse, porque yo creo que es una emoción, o sea, es algo que sabemos sentir, pero si lo tuviésemos que definir yo no sabría exactamente qué es aburrirme. Y tenemos una revisión en Trends in Cognitive Science, ¿no? Bueno, las ciencias que nos gusta muchísimo hablar en inglés. Pues en esta revista lo definen como una experiencia cognitiva y afectiva, es decir, es algo que procesamos a nivel cerebral, pero se siente a nivel emocional y es un desajuste entre lo implicado que quieres estar en algo y lo que consigues estarlo.
Y es verdad. O sea, el aburrimiento es eso, es decir, cuán implicado quiero estar en esto y cuánto consigo estar. Por ejemplo, me quiero enganchar a algo y no lo consigo, pues como una peli de repente, pues quiero ver esta peli, pero es que es soporífera. Entonces, lo que ocurre es que va a pasar cuando una tarea es demasiado fácil, repetitiva, poco relevante o justo lo contrario, que es demasiado difícil. Entonces, en ambos casos, pues una conversación con alguien que te encuentras por la calle que es típica persona súper agradable y maja que te está contando vida y obra y tú estás ahí a modo venga, interésate, pero no lo logras. Ya. Pues eso es el aburrimiento. Quiero estar involucrada en esto, de verdad que no quiero ser mala persona y hacerte el feo, pero me resulta imposible y me aburro. Entonces, ¿qué pasa? Que el aburrimiento es una emoción desagradable, es decir, es algo que tendemos a querer evitar. Y realmente esto es a nivel cerebral adaptativo, o sea, es útil. ¿Por qué? Porque te está diciendo, mira, esto no está funcionando, tienes que hacer otra cosa. Te ha habitado Vale, es decir, muchos pesados en la historia. La prehistoria te encontrás un pesado y te comía el mamut si no te ibas. el mítico que te engancha el brazo ahí, el bracico. Y como, no, suéltame la pezuña que no me interesa. Pues efectivamente hay que probar otra manera. ¿Esto qué nos empuja? Pues o a buscar otro nivel de implicación, pues de repente, pues mira, la conversación no me interesa, te voy a preguntar por algo que me interesa a mí, ya está. O sea, siendo egoístas, en plan de, bueno, ¿y qué opinas del partido del otro día? Ya está. ¿Y qué tal tu Cambias divorcio? de tema. Eso es lo que me gustaría saber a mí, que sé que estás divorciada y no sé el por qué. Claro, ¿Te puso los claro. cuernos? Dinos la verdad. Ojalá, pues mira, para mí, ¿ves? Ahí ya diste en el clavo. A mí me tendrías ya enganchar. Cuéntame lo otro. Claro. Pero como muchas veces no podemos hacer eso, pues bueno, igual también te entretienes tú mentalmente con tus movidas. Pero bueno, realmente aburrirse no es automáticamente bueno, porque sí que es cierto que dentro del marco del aburrimiento, de que el cerebro te pide haz otra cosa, esto no es suficiente, se ha visto en algunos estudios que puede llevar incluso a que el aburrimiento haga que prefieras incluso estímulos desagradables. O sea, el aburrimiento sí es desagradable, pero prefieres incluso cosas más desagradables que el propio aburrimiento. Muchas veces llevamos a conductas que son perjudiciales para nosotros por estar aburridos, que así de entrada puedes decir en plan de, pero si lo piensas, ¿cuántas veces, por ejemplo, no tenemos hambre, ya hemos comido, estamos bien nutridas y vamos a comer por aburrimiento? Sí, comer, fumar, rascarse... Drogarse, jugar, o sea, juegos del móvil, apostar incluso, o sea, imagínate, gente que tiene el hábito de hacer apuestas, pues te aburres viendo una serie, pues coges el teléfono, o sea, podemos llegar a conductas que son perjudiciales para nosotros por aburrimiento, por omitir, o sea, fijaros cuán desagradable es el aburrimiento, que hacemos incluso cosas peores por apagarlo. ¿Qué pasa? Que muchas de estas conductas que son perjudiciales a largo plazo, es decir, en el momento, comer, beber, fumar, drogarme, jugar, me está rascando lo que me pica, por así decirlo. Entonces, aparentemente, pues estoy paliándolo con una emoción un poco agradable, aunque sea transitoria. ¿Qué pasa? El cerebro, cuando no le das esa tarea, es decir, pues no le estás dando la alternativa, imagínate que pues, te tienes que quedar atrapada en esa conversación o en esa película, pues porque estás en el cine, a tu pareja le están cantando la peli y tú te tienes que comer la peli. Pues en ese momento, cuando dejamos de mirar hacia afuera, nuestro cerebro empieza a mirar hacia adentro. Y a todos nos ha pasado pues, que te pones a repasar vida y obra dentro de tu cabeza. Y eso es porque se activa la red por defecto en el cerebro. Es una red por defecto que está trabajando internamente y lo que hace es recuperar recuerdos, imaginar cosas, pensar sobre el pasado, sobre el futuro, hacer asociaciones. Entonces ahí es como que te aparecen recuerdos, planes, listas de cosas pendientes, fantasías. Es como que el cerebro, en este sentido vago no es, porque mira, pues que no me entretiene lo de fuera, pues ya me entretengo yo aquí adentro. Claro. Entonces aquí es donde puede aparecer la creatividad, es decir, ¿por qué el aburrimiento está asociado a la creatividad? Aquí os tengo que explicar dos formas que tiene la cabeza de pensar, no están totalmente estancas, sino que se alternan, pero tendemos a tener o un pensamiento convergente, es decir, es un pensamiento que tiene una respuesta única y es en el que pasamos la mayor parte del día. El pensamiento convergente es el que te permite, por ejemplo, ducharte. A modo, pues primero enciendo la ducha, me meto, me enjabono, es decir, hay variantes de cómo se hace, pero el resultado es el mismo. Lo mismo que 2 más 2, pues 2 más 2, 4. Es decir, es un pensamiento convergente, hay una solución y vas cerrando posibilidades hasta encontrar esa solución única. Sin embargo, hay una alternativa que es el pensamiento divergente, es un pensamiento de generar posibilidades. Por ejemplo, yo te digo ahora, dime usos para un ladrillo.
¿Qué se te ocurre? Vale, pues Ya te estás motivando. Hay que nervios. Para sujetalibros, posavasos, para bailar un chotis, para tirarlo a un banco, para... Meterlo en un bolso y agredir a gente. Por ejemplo, para hacerlo del karate de chakra y partirlo con la mano, y para que... Perfecto. Y bueno, ya está. ¿O qué quieres más? No, te voy a parar yo para que parezca que tu lista es infinita y que eres súper creativo. Vamos a dejarlo aquí, no me digas más. No, seguro que se te ocurrirían más usos. Sí, bueno, Y claro, puede estar, efectivamente- claro, sí. Sí, de hecho, hay en muchos test de habilidades cognitivas, uno es darle usos a algún objeto y según la elocuencia y la pluralidad de objetivos que tenga la persona para ese objeto, pues se puede puntuar más alto o más bajo precisamente en escalas de creatividad. Es decir, el pensamiento divergente podríamos decir que es el pensamiento creativo por excelencia, es decir, ese que empieza a asociar cosas de forma casi aleatoria. ¿Qué pasa? Que esto sería una falacia, es decir, no es verdad. El pensamiento creativo necesita las dos. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien al volante. La creatividad, per se, tiene que ser una respuesta a una pregunta con algo útil. Es decir, si todos los usos que das no son válidos, no valen para eso, no estás siendo verdaderamente creativo. Es decir, lo que has dicho sí que es creativo, a modo, pues mira, hay un problema que es sujetar los libros, pues una solución podría ser poner este ladrillo, ¿vale? Pues entonces, la creatividad generalmente tiende a solucionar problemas. No son problemas físicos siempre, es decir, pueden ser problemas del alma, como el arte, la música, es decir, pueden ser otro tipo de cuestiones. Pero la creatividad suele tener un objetivo, entonces necesitamos a alguien al volante que es ese pensamiento convergente. Es decir, un buen pensamiento creativo alternaría las dos cosas, mucha creatividad, es decir, mucha pluralidad de ideas, pero alguien al volante que diga, esto es una mierda. Perdón, Por aquí. Profe, es que justo me estaba acordando, hay un prefacio de Edgar Allan Poe, de esos libritos que había antes muy pequeñitos de cuentos, en que él habla del pensamiento analítico y justamente está refiriéndose a los investigadores, pero más bien como matemáticos, y dice justamente eso, que una cosa que no se da cuenta la gente es que el buen matemático no es el que es capaz de enfocar y hacer las sumas concretas, sino el capaz de buscar, de abrir puertas distintas para solucionar problemas. O sea, tal cual lo que has dicho tú. Exacto. Es que, de hecho, la creatividad solo se entiende en sociedad por eso. Es decir, imagínate que yo me vuelvo, escribo aquí una sinfonía que ya está escrita. Pues es que no estoy haciendo una propuesta nueva. Es decir, la creatividad tiene un componente de originalidad que solo se entiende en comunidad, donde has visto lo que hacen el resto, los problemas que tiene la sociedad, lo que se necesita, y ahí haces como tu propuesta. Entonces, de hecho, esto también vincula a que la creatividad no existe sin cultura. Es decir, para ser creativo, para que esa red por defecto, que es un poco por qué se vincula la creatividad al aburrimiento, el pensamiento divergente, este que os digo, de asociar un montón de ideas, está muy vinculado a las redes de ese modo de efecto de, pues cuando me aburro voy asociando ideas que tengo en la cabeza. Pues esa es una forma del cerebro, como un estado, no es un estado de reposo, pero es un estado en el que hay muy pocas barreras. A modo, todo vale, asocia todo. Cualquier idea viene, no hay nadie al volante, entonces todo vale. Sin embargo, el buen cerebro creativo va alternando entre ese modo por defecto y un control ejecutivo, que son partes del cerebro distintas, redes distintas que normalmente tienden a competir. Es decir, cuando tú estás en control ejecutivo sueles estar pues como muy convergente. A me lleva a B, B me lleva a C, 2 más 2 son 4, pi, 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 pi. Y cuando se activa la red por defecto es cuando estás aburrido y estás haciendo nada. Entonces, la habilidad que tiene una mente creativa es de que las dos se activen a la vez, que es lo más raro. Es decir, lo más raro es que ambas colaboren y digan, oye, qué guay esto. No, esto sí, esto no, esto sí. De hecho, se ve que la idea, estas ideas que te aparecen en la ducha, ¿no? O sea, esa creatividad de nada, es lo que le llaman efecto de incubación. A modo, tú tienes un problema y estuviste horas sentado intentando solucionarlo, una propuesta, un guión, algo que quieres hacer así creativo, y no te sale. Y de repente te vas a duchar y pues como tienes esa red por defecto que está rescatando cosas del día, de repente rescata cosas al azar y rescata también tu problema. Entonces ese efecto de incubación hace que, eureka, pues ya tengo la solución, que es pues, lo que le llaman esa divagación mental. Yo pensé que era por moverse. Yo no sé por qué asociaba como que en el movimiento había algo que al cerebro le venía bien y que, pues eso, pensar andando, los peripatéticos y tal, que había... Y pensaba que la ducha, yo siempre decía, joder, pues en la ducha, o yo qué sé, o lavándote los dientes, o haciendo otras cosas que la propia acción al cerebro lo oxigenaba. La higiene y el movimiento. La higiene, que era de lavarse. Digo, coño, me lavo y pienso mejor.
Bueno, sí que son cosas que promueven esa deriva mental, es decir, estás caminando, entonces el cuerpo está ocupado en algo material y la cabeza también puede distraerse con otras cosas. Pero, por ejemplo, si ya vas caminando con música, pensando en la música, ya no hay esa divagación, porque ya estás ocupando la mente con otra cosa. De ahí que ese aburrimiento sea útil. ¿Qué pasa? Que no es que aparezcan las ideas cuanto más divagues, ¿eh? O sea, no es que la gente que vive totalmente en las ramas sea la más creativa, sino que es la que es capaz de tener mucha diversidad de pensamientos, pero que de alguna manera en esa divagación vuelve a pasar por el problema que intenta resolver. Es decir, vale. si te pones a divagar y nunca tocas ese problema origen Claro. en la cabeza, Claro. pues no aparece. Entonces no es simplemente esto de pues dejo la mente en blanco y ya aparece tal. No. De hecho, había muchos estudios que apuntaban un poco aquí. A que promovamos el aburrimiento para que los niños o las niñas sean más creativos. Realmente lo que tenemos que procurar son espacios que no estén todo el día ocupando la mente, es decir, que pueda haber ese modo por defecto activo, a modo, bueno, pues déjale crear en esa cabeza, pero tiene que haber algún momento direccionado a esa creatividad. Por eso, de hecho, funcionan en las grandes empresas de cosas de Google y cosas así, hacen reuniones direccionadas de creatividad, es decir, son espacios semilúdicos, pero también se estructura un poco, pues lluvia de ideas, es decir, es como buscar el caldo perfecto entre divagación y centrémonos y recuperemos el problema a resolver para que aparezca esa solución. Vale. Pues oye, maravilloso. Conclusión. Un poquito de ejecutivo, un poquito de judicial, un poquito de ejecutivo y un poquito de vida contemplativa, ¿no? Exacto. La vida contemplativa es el mirar y no hacer, y es una cosa aspiracional totalmente que yo tengo ahí. Pero bueno, ahora tengo que volver al trabajo, claro, se acabaron las vacaciones, o sea, cero vida contemplativa. Bueno, yo que sepáis que cuando vaya a correr me voy a poner los podcasts de Tamara Pazos allá donde vaya. No, no pongas nada, abúrrete. Ah, bueno, vale, pues sí, después de Bueno, igual te aburren, claro, y es tu manera. ponerlos. Si os gustan vais a flipar y si no os gustan vais a divagar y os va a venir A bien. crear, exacto, perfecto. Tamara, qué Genial. alegría escucharte siempre. El año que viene, si Dios me da la posibilidad, Exacto. y a ti también, me imagino, pues Agradecida. intentamos volver a ver si... Ya no voy a mencionar Pues el un tema abrazo. Casablanca nunca más, o a lo mejor alguna vez. Venga, Si esta de Dios pasará. pasará, si Dios quiere vendrá. Adiós, chao. Un abrazo, chao. Adiós, un abrazo. Vivo en un mundo feliz en donde todos los días sale el sol. En los coles no estudian inglés y el tabaco no crea adicción. Los porteros de les discoteques tratente con mucha educación. Los ricos no van al espacio y todo el mundo es marico. Gobiernan las señoras jugando al parchís, toman decisiones borrachas de anís, hordas de travestis se organizan por la ciudad. A todos nos sobra el tiempo, les salimos a ayudar. La gente habla en asturiano, es la lengua oficial. Al que no le guste este mundo, es un animal. Aquí, cuando estés solo, te sentirás muy bien. Sé que trataremos bien. Si quieres hacerlo, aquí lo puedes hacer. Si quieres serlo, aquí lo puedes ser. Si lo quieres, lo puedes tener. Las malas En fin, ahí tenéis ese Rodrigo Cuevas con Un Mundo Feliz, con Masiel en este caso. Vamos a hablar ahora del mundo, no sé si feliz, no tan feliz creo. Esta entrevista que viene ahora, hay que empezarla por el principio, pero hay muchos principios, podríamos decir. Por ejemplo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. San Juan 1.1, podría ser un principio, ¿no? También podríamos ir al principio de uno de sus conciertos, del artista del que vamos a hablar, que suelen empezar así. Amarfe por naranjas, cosa que la mar no tiene. Y aquí
y la pista la tenéis evidentemente, y puede que lo mejor sea empezar por la primera vez que la madre de este artista cantó esta nana a este artista. Pablo and Destruction, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Vosotros? Pues bien, muy contentos, flipaos con tu libro, que es pequeño pero matón, o sea, tiene una cantidad de... Lo abres y salen ahí las ideas que, ¡buah!, como te dé una, te deja alocao. Oye, qué bien de todas maneras empezar un libro que luego va a llegar a ese grado de complejidad en tu cuarto de infancia con tu madre cantándote una nana. Bueno, recurro mucho. Ya tengo ahí algún amigo que ya me dije, ¡guau! En la primera página, segunda, ya sale tu madre. Que en cierta manera tengo un poco consagrada buena parte de mi obra a mi señora madre. La anterior novela también era muy importante y, bueno, pues precisamente por eso que comentabas tú, me transmitió un tipo de relación con la canción, con la música muy, muy bonito, y entonces, bueno, salen los derechos de autor de vez en cuando, de autora. De autora en este caso. Pues sí, venga, Música de carnes, ¿cómo se llama este libro de Pablo and Destruction? Un libro que empieza en ese cuarto con su pijama lleno de fantasmas y que termina un poco en la especie de neurociencia, capitalismo global, sumisión orwelliana. ¿Te ha costado mucho ordenar ese cerebro tuyo que no para de bailar y llevarlo a este camino, que es increíble, la verdad, sinceramente? O sea, es acojonante. Pues muchas gracias, porque yo la verdad que me quedé un poco... Claro, es muchísima información, como tú dices, y yo creo que lo único que pude hacer fue ordenarlo y hacer un itinerario de búsqueda, en primer lugar para mí, que sí que quiero seguir pues explorando y estudiando todas estas cuestiones que planteo, desde mi punto de vista, casi obligatoriamente de manera superficial, pero al menos lo planteo y hay un orden y hay un hilo conductor que sí que yo creo que es por lo que el libro vale para algo, por conseguir sacar de mi pijama y de mi cuarto esos demonietes, esos misterios, y ver ya cómo están en el mundo exterior por todas partes y cómo operan en la construcción de la realidad, en el deseo, como subtitula el libro, en la construcción de los miedos y demás. Claro. Entonces, bueno, costó trabajo, pero algo hay. Ahí lo tenéis. Venga, bueno, volvamos a tu cuarto. ¿Por qué la nana, en este caso, es el último reducto de, digamos, la música de carne o una música honesta, en cierto sentido? Bueno, yo simplemente llevo toda la vida relacionado con la música, pero creo que lo único que ha sido música estrictamente popular en todo el proceso de transmisión son estas nanas que me cantaban. Por un lado, porque eran canciones que tenían cientos de años, si no milenios, se habían transmitido de manera oral sin ningún tipo de aparataje industrial por el medio, y sobre todo porque mantenían la relación de tecnología psicológica que tiene una canción. Ahora a veces pensamos una canción es buena o mala porque le gusta a la gente o no. No tiene que ver, porque genera muchas reproducciones o no en este grado ya de cuantificación de la realidad. Tampoco, una canción tiene que cumplir una función. Entonces, si es una nana, una nana es buena si se duerme el niño. Una canción de amor es buena si consigues cortejar a la persona amada. Una canción de guerra es buena si vences la batalla. Entonces, para mí las nanas han sido lo que me ha quedado, yo creo, y es lo que trato también de investigar en el libro, una relación natural y milenaria con las canciones que era de este tipo, un poco sol solito, que lento un poquito, que llueva, la Virgen de la Cueva. Ahí ya están también en esas canciones infantiles esa relación de canalización del deseo para transformar la realidad que está en la canción. Claro. Bueno, pues venga, subamos un escalón, ánimo, sujétense, agárrense, hablemos de música y religión. Me encanta el dicho, el que no conoce a Dios, a todo santo le reza, que es una maravilla, sociológicamente es impecable. Los ateos adoramos religiosamente a los músicos, como yo creo que ya debéis saber muchos, pero los creyentes siempre me ha quedado la duda, ¿no? O sea, parece como que la desacralización o el proceso de la caída de la práctica religiosa va llevándose esa espiritualidad a otros terrenos, como sobre todo los conciertos, también a otras partes, a la política, pero no sé si antes también había una sacralización, o tú lo cuentas también, del propio músico, ¿no? El músico siempre tenía algo sagrado.
Sí, bueno, porque los músicos hemos participado en ceremonias religiosas desde siempre. Claro. Y en muchos casos esto sagrado, este fármacos, Mm. es el sacrificado. El músico también participaba en ese tipo de rituales. El sexo, droga y rock and roll Mm. es más viejo que la tos, en cierta manera, y requería de música, pues todos los cultos más arcaicos paganos, las músicas órficas, los cantos chamánicos previos a la cultura clásica europea, también. Entonces, la música siempre ha tenido una relación con lo sacro porque tecnológicamente, por así decir, dentro de lo psicológico, facilita las experiencias de éxtasis y de conexión con lo que durante siglos y milenios han sido dioses o partes o con el inconsciente, si queremos utilizar una terminología más moderna. Solo con la música ya se puede conseguir eso. Si además de la música le añades inciensos, bailes, palabras concretas que alteran la mente o enteógenos o drogas, Mm. la experiencia se canaliza, pero la música siempre es necesaria porque delimita la realidad. Y pongo ahí el ejemplo del tambor chamánico, Mm. como, Mm. bueno, pues ese ritmo constante hace que tu concentración, que se puede dispersar en 1000 estímulos diferentes, se centre en uno y al entrar en uno conectas con. En el tambor chamánico muchas veces hace referencia, es una forma de vincular microcosmos y macrocosmos, tu corazón Mm. con el corazón de la tierra, por así Claro, decir. claro, total, total. Entonces, bueno, el músico ahí es un pontífice en el sentido etimológico de la palabra, es un creador de puentes entre el mundo físico, biológico, carnal y el mundo sutil, psicológico, espiritual. Toma ya, claro que sí, claro que sí. De hecho, es que flipando, yo cuando leía tu libro, cuando cuentas esto, me daba cuenta de por qué siempre la religión ha tenido ese carácter censor del arte en general, ¿no? De la música muchísimo, pero de todos los artes, ¿no? Pero, y tiene más que ver con tener al músico al lado que con odiar al músico, ¿no? A veces se ha confundido, ¿no? Parece como que los curas odiaban ahí a los músicos, eran unos hippies y tal, pero en realidad eran hippies, pero el canto de Silos o el canto gregoriano es lo que es. Y es precisamente por querer dominarlo, porque había una especie de no podéis cantar otra cosa que no sea Dios, porque si os cantáis otra cosa que no sea Dios, la gente va a adorar al demonio, ¿no? A quien cantéis le van a adorar, ¿no? Porque la espiritualidad, la religiosidad está en la propia música. Sí, o sea, censurar pone en valor. Y esa es la justicia divina que yo creo que pone Dios o la realidad para hacer que los últimos sean los primeros. Los censurados acaban siendo los censores y censurar en general pone en valor, y yo creo que lo que ocurre con estos procesos es que saben que si tú llamas a las entidades aparecen. Entonces hay que tener cierta prudencia. Las acciones implican reacciones, la realidad es causal, la música es muy importante en esos procesos de llamada, que también era un poco lo que comentaba con lo de las nanas, volviendo al principio. Mm. El niño llora, ahí ya hay una llamada, a esa llamada acude la madre, y la madre al cantar hace que se vayan esos elementos que generan miedo. O sea, hay una relación de llamada y de huida. Entonces, evidentemente, hay un uso político malévolo, por así decir, que en muchos casos yo creo que lo que quiere hacer es lo de siempre. A lo que más le interesa al demonio, al mal y demás, Mm. es que creas que no existe. Entonces, si tú monopolizas absolutamente, que es algo que se podría achacar del proceso de catolización de las sociedades paganas, es que pues en las sociedades arcaicas, incluso nuestros abuelos, Mm. mi abuela era perfectamente cristiana y a la vez creía en la Santa Compañía y en toda Claro. la mitología asturiana, Mm. que aquí es la Huestia. Mm. Eso como que se ha perdido, creemos que se ha perdido, pero en realidad vivimos en una sociedad por medio de redes sociales y de todas estas fantasmas audiovisuales que nos rodean, en la que todo esto está muy presente. Entonces, bueno, yo creo que puede haber una
censura benévola, por así decir, de simplemente cuidado con lo que estás haciendo porque tienes poder. No es una Claro. censura para quitarte el poder, es decir, te tienes Al el revés, poder claro. de alterar la realidad propia, para empezar, y ajena. Entonces, bueno, úsalo con prudencia. Con moderación. Consuma música con moderación. Bueno, en el Sí. libro hay una reivindicación clara de grandes héroes. Estamos hablando de apocalipsis y hablemos de milenarismo. El Como el milenarismo caso llega. de Fernando Arrabal, con este milenarismo que en su momento se rieron mucho de él, dices tú, y luego la sociedad en la que vivimos es claramente milenarista. No sé si eso tiene que ver con el scroll infinito y con el cambio tecnológico. Sí, yo creo que sí que tiene que ver y que hay una planificación de décadas seguro, si no de siglos, en provocar este milenarismo, que la gente decía mineralismo, como si no es milenarismo, porque alrededor del final del primer milenio de nuestra era hubo muchas sectas apocalípticas, cristianas, muchas ellas. Los trovadores que comento surgen alrededor de estas herejías cátaras y demás, que tenían esta relación con que al acabar el milenio iba a haber un fin del mundo. Nosotros ahora, ya hace, pues, desde principios del 19 en realidad, que hay grandes filósofos, artistas y demás que están adscritos a corrientes heterodoxas dentro de lo religioso, heréticas o llámalo X, pero que a la vez son muy influyentes en medios de comunicación, que abogan por este apocalipsis. Yo tengo la tercera parte del libro, que es Declaración de Guerra. Hablo de los apologetas del apocalipsis, los que disculpan o de hecho quieren catalizar y están a favor del apocalipsis, porque el apocalipsis significa revelación, mejor dicho sería develación, retirada del velo, y es un poco caer de la burra y darnos cuenta de cómo funciona la realidad. Entonces el bombardearnos con este scroll infinito, por ejemplo, acaba con esta frase tan típica de solo veo lo que creo. Si no lo veo, no lo creo. Pues ahora eso ya no vale. O sea, nadie nacido en el mundo contemporáneo puede decir si no lo veo, no lo creo, porque lo que vemos no nos podemos fiar. Sí, sí. Por todo el tema de las IAs y demás. Entonces nos obliga a acotarnos, a relacionarnos con la realidad física de otra manera. Y bueno, hay un fin del mundo, de este mundo imaginario en el que estamos. Total. Oye, acabamos ya, no nos queda más, pero déjame poner un rafaguito de esto que estamos escuchando. Johnny Cash, maravilloso, ¿no? I Think of Love, que es una reivindicación del amor, ¿no? Una declaración de amor, de guerra, y al final vuelves un poco al amor. No sé si hay un amor capaz de superar este mundo neuromanipulado y apocalíptico. Bueno, como dice Johnny Cash, yo creo que sí, que al final todos estos intentos de soberbia, de transhumanismo que busca la inmortalidad, de todo tipo de magias enrevesadas, al final muerden el polvo ante esta magia tan directa y que nos sobreviene muchas veces sin ninguna previsión y control, que es el amor, que al final es algo que más se ha cantado y se seguirá cantando. Entonces, bueno, esa canción es muy bonita y es una cura de soberbia muy buena, por eso acabé yendo hacia ella, un poco sin yo controlarlo del todo, como ocurre en estas circunstancias. Sin ser yo nada de eso. Esperemos que sí, hay un pesimismo esperanzado en el libro. Periódicamente se cae la burra. Yo me acuerdo el momento, así, principios de los 90, que la gente dejó de creer en la tele y hubo un boom de cultura popular de todo tipo, y yo creo que ahora estamos empezando a dejar de creer en Internet, a ver qué nos espera. Ahí está. Es algo, yo creo, cíclico. Sí, señor. Aquí tenéis un profeta un poquito optimista al final. Sí, señor. Pues nada, Pablo Destruction, autor de Música de Carne. Nos vemos por las iglesias modernas, que son las salas. De momento, en el 27 de noviembre tienes la Sala Sol, que no es mala iglesia. Sí. Es buena catedral. No, está muy bien. Está muy bien. En tiempos de eclipse es muy buena iglesia. Exactamente. Vale. Ve con Dios, hermano. Ole. Chao, igualmente. Tío. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós, amigos. Hasta mañana. Oh, Cinnamon, where you gonna run to?
Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out.